Hey, damas y caballeros, bienvenidos una vez más. Una introducción, por favor, a la rentabilidad. ¿Cómo así que rentabilidad? Es un término. En general puede conducir a una capacidad de producir, generar un beneficio adicional sobre la inversión que se ha realizado. ¿Puede referirse a una rentabilidad económica? Sí. ¿Puede referirse a una rentabilidad financiera? Sí. Mira que la rentabilidad económica, ¿cuál es? El beneficio comparado con el total de recursos empleados. Recursos empleados para obtener esos beneficios. La rentabilidad económica también puede ser negativa, si hay pérdidas. Mira que la rentabilidad entonces financiera, ¿cuál es? Pues el beneficio comparado con los recursos propios invertidos para obtener esos beneficios. Una rentabilidad financiera, muchachos, nos hace alusión aquí a una rentabilidad para el accionista, una rentabilidad para el que es el accionista, conocido como Return on Equity. Es una relación del beneficio económico con los recursos propios que tenemos necesarios para obtener ese lucro. Beneficio económico de la rentabilidad financiera aparece entonces el beneficio económico. ¿De dónde aparece el beneficio económico? De la rentabilidad financiera, con los recursos propios. ¿Para qué? Para obtener un lucro. Para una empresa, Return on Equity indica la rentabilidad que obtienen los accionistas. ¿Cuál puede ser una rentabilidad para los accionistas? Pues sobre qué, sobre el capital que se ha invertido. ¿Cuál fue esa rentabilidad después de haber invertido entonces sobre el capital? Excluye entonces recursos de terceros, sin tener en cuenta terceros. Tampoco deudas financieras. La rentabilidad, muchachos, financiera puede entenderse como que como una medida de beneficio, medida del beneficio, medida de beneficios que se puede obtener en una compañía con una relación. ¿A qué relación? A los fondos. Con relación aquí a los fondos invertidos por el accionista. Se suele expresar como un porcentaje. Ah, mira. Mira que la rentabilidad financiera lo van a expresar en porcentajes. Donde por una parte tenemos el beneficio neto sobre el patrimonio neto. Beneficio sobre patrimonio. Ah, ¿en serio? Sí. Es un porcentaje. Mira, es que el porcentaje, por ejemplo, si colocas en una cuenta 1.000.000 y los intereses generados son, ¿cuántos intereses son? 100.000, se invirtió 100.000. Si se coloca en una cuenta 1.000.000, pero los intereses generados son 100.000, pues la rentabilidad ha sido de 10%. Si se coloca en la cuenta 1.000.000, pero los intereses generados son 100.000, un 10%. La rentabilidad de la cuenta se calcula como. Esa rentabilidad se calcula dividiendo ¿qué? La cantidad generada y la cantidad que se ha necesitado para generarla. Cantidad que se necesita para generarla. Se calcula como con la cantidad generada. Una cantidad general, sí, una cantidad generada. Lo que generó. Y la cantidad que se necesita para generarla. Toca que hables con unidades para entender lo que se necesita para generar esa cantidad. Sumando al numerador del anterior ratio la cuota del impuesto. Se le suma la cuota del impuesto que grava entonces la renta. Al numerador, al beneficio, se le va a tener que sumar entonces el impuesto que grava la renta. Súmale el impuesto que grava la renta. Entonces tenemos beneficio neto más renta. Se obtiene entonces la rentabilidad financiera antes de los impuestos. Pero rentabilidad financiera, sí. ¿Sobre qué? ¿De qué? De los impuestos.
Cuando la rentabilidad económica es superior, rentabilidad económica, no rentabilidad financiera, rentabilidad económica es superior al costo del endeudamiento, pues entonces, ¿cuánto mayor será entonces el grado de endeudamiento? Pues será el valor de la rentabilidad financiera o la misma rentabilidad de los accionistas en virtud del juego del denominado efecto palanca. Del denominado efecto palanca, sí. Efecto palanca. Mira que por el contrario, cuando la rentabilidad económica es inferior al costo de las deudas, una rentabilidad económica que sea inferior a la deuda, pues se produce entonces un efecto contrario. El endeudamiento ha erosiona el endeudamiento y aminora la rentabilidad, lo cual aminora la rentabilidad del capital. Entonces, venga, tráigame al francés, háblame de la fórmula DuPont. Entonces, a efecto de poder realizar un análisis que se genera con la rentabilidad de una empresa, trajimos al francés Dupont. Dupont desarrolló entonces este maître, desarrolló Monpi en el siglo XX. Dupont desarrolló ¿qué? La fórmula anterior en 3 términos. ¿Existen las empresas que siguen las estrategias de los líderes? Sí, en costos que se basan en su rentabilidad en una alta rotación. Alta rotación con una con un bajo margen. Es decir, se venden muchas cantidades pero con poco margen. Se van a vender muchas cantidades pero con poco margen. Se venden pocas cantidades. Se venden cantidades, sí o no, con poca margen. En cada venta. Grandes cantidades pero con poca margen en cada venta. Entonces, entre tanto que esto ocurre, se basa entonces una rentabilidad en altos márgenes. Pero una rotación baja. Está por una parte las márgenes de la rentabilidad y por otra parte está la rotación alta o baja. Pero esto es de rotación alta o esto es de rotación baja. Entonces, ¿cómo van a descifrar cuándo es una rotación alta? Si viene una rentabilidad con una alta rotación alta y con un bajo margen, pues esto ocurre cuando hay una alta rotación con bajo margen. Pues eso es porque se están siguiendo estrategias de líderes. Si no hay estrategias de líderes, entonces hay una, pues mira, rotación baja y alta margen. Interesante, Dupont. Así es entonces como la empresa se le permite a la empresa dividir su retorno en los componentes de utilidad, en lo que está retornando. Van a dividir utilidad sobre ventas, eficiencia sobre el uso de los activos, eficiencia sobre los usos. Se puede entonces inducir que la expresión con las variables de la rentabilidad financiera, siempre rentabilidad financiera, muchachos, por favor, ventas, activos, ventas y activos. Tenemos entonces la fórmula, beneficios, donde se le suman los impuestos, beneficios sobre recursos propios. Tenemos abajo los recursos propios, beneficios sobre recursos, por ventas, por activos. Me estás separando ventas y activos. Esas son las variables, muchachos. ¿Cuál es la variable ventas? ¿Cuál es la variable activos? Entonces, por la descomposición y ampliación de la expresión, entonces se deduce que beneficios sobre ventas, porque se multiplican diagonales. Entonces ahí marcamos diagonales. Cuando se va a multiplicar fraccionarios, se va por las diagonales, muchachos. Entonces, beneficios sobre ventas.
beneficios, ya no sobre recursos de los propios, ya no es el beneficio sobre nuestros propios recursos, sino que ahora los beneficios serán sobre las ventas que se hicieron. Bueno, también esto lo multiplicamos por ventas que se hacen sobre los activos. Ventas sobre activos. Asimismo, entonces, activos sobre recursos propios. ¿Dónde quedan los recursos propios? Entonces se van a dividir activos sobre recursos propios. Lo cual nos da la margen por la rotación, por el apalancamiento. Entonces la palabra del apalancamiento es lo que nos genera es inquietud, muchachos. Se meten con el tercer componente, ya no es alta rotación, baja rotación y alta margen o pequeña margen, sino que ahora va en relación con el apalancamiento, muchachos, que se define como la relación entre las inversiones y los recursos propios. Es una relación que existe entre una inversión, un activo y los recursos propios. La relación entre la inversión y los recursos propios. ¿Cuál es esa relación entre inversión y recursos? Pues la relación que hay entre inversión y recursos, ese es el apalancamiento. ¿Por qué? Porque están las inversiones, son los activos en relación con los recursos propios. Ahí el apalancamiento, la fórmula del apalancamiento. Inversiones o activos. Las inversiones son los activos. Inversiones o activos sobre recursos propios. Y ahí el apalancamiento es una relación, muchachos, entre capital e inversión o activo. Más que todo entre la relación entre capital y una inversión total. Inversión total. Capital y inversión total. Esto en una operación financiera. A mayor crédito, ¿qué pasa? Hay un mayor crédito. Mayor apalancamiento. A menor inversión, ¿qué pasa? También menor apalancamiento. En otras palabras, el apalancamiento es simplemente usar endeudamiento para financiar una operación. Usar eso. El apalancamiento es usar el endeudamiento para financiar. Interesante. Sí, el endeudamiento para financiar una operación. Al reducir este capital inicial que es necesario aportar, se produce un aumento de la rentabilidad. Mira que cuando se reduce el capital inicial, entonces es necesario aportar ¿qué? Lo que se ha producido. ¿Sí? Se le aporta al capital lo que se ha producido como un aumento de la rentabilidad. Como si fuera el aumento de la rentabilidad. Mira que el incremento del apalancamiento también aumenta los riesgos de la operación. Sí, ¿por qué? Porque se aumentan los riesgos en una operación con el incremento del apalancamiento, dado que provoca menor flexibilidad, dado que provoca una exposición a la insolvencia o una exposición a la incapacidad de pagos. Entonces la insolvencia ¿qué es la insolvencia? Es la situación de no poder pagar en el dinero adecuado, en el tiempo, por parte de una persona o por parte de una empresa, dentro de un tiempo establecido. Quienes se encuentran en estado de insolvencia, pues esto de la insolvencia, hay dos tipos de insolvencias. ¿Cuáles son? Insolvencia de flujo de caja. Sí, insolvencia de flujo de caja, muchachos. O de insolvencia de efectivos. Pues mira que la contabilidad nos habla del flujo de cajas, flujo de finanzas. Es el conjunto de flujos de entrada y de salida. Caja, entrada y salida. Bueno, entonces cuando hay insolvencia de flujo de caja, es cuando una persona o una empresa tiene suficientes activos para pagar. Si tiene activos para pagar, bueno. Inversión para pagar, sí.
O sea, tiene activos, tiene inversión para pagar, sí. Ah, bueno, lo que se le debe, pero no tiene la forma de pago adecuada. Entonces, como no tiene la forma adecuada, entonces una persona puede tener una casa grande y un automóvil valioso, pero no tiene suficientes inversiones o activos líquidos para poder pagar una deuda cuando ésta vence. Hey, oh. Bueno, entonces sigamos, muchachos. Un momentico solamente para ver qué trae a la insolvencia. Pues la insolvencia entonces es eso, muchachos. Insolvencia, por una parte, de flujo de caja. Entonces, tenemos la insolvencia. Y esto para cuando hay inversiones o activos de inversiones. ¿Para qué? Para lo que se toma en cuenta como un pago adecuado. ¿Ya van a ser pagos adecuados? Sí. ¿Por qué? Porque hay una persona que puede tener una casa grande y no tome, pero no tiene la inversión, no tiene los activos líquidos para poder pagar una deuda. La insolvencia del flujo de caja. La insolvencia del flujo efectivo, lo que uno tiene en el bolsillo, digamos. Generalmente puede resolverse mediante una buena negociación. Vamos a negociar para que usted tenga un buen flujo de efectivo. Por ejemplo, el cobrador de facturas puede esperar hasta que se venda el automóvil y luego el deudor aceptar la paga por una multa. Mira que eso por una parte es la insolvencia de flujos, pero está la insolvencia de balances. Se produce entonces cuando una persona o una compañía no tiene suficientes activos para pagar todas sus deudas. No tengo activos para pagar las deudas. Entonces las personas o empresas pueden entrar en bancarrota. Pero no es necesariamente así. Una vez que todas las partes acepten la pérdida, entonces negocian. Con una negociación a menudo puede resolver la situación. Una buena negociación puede, sin duda, resolver una situación. Una compañía que es insolvente en el balance general aún puede tener suficiente efectivo. Una compañía insolvente puede tener suficiente efectivo para pagar su próxima factura. Sin embargo, la mayoría de las leyes no permite que la compañía pague esa factura a menos que ayude directamente a todos los acreedores. Entonces, para pagar la factura, asegúrese de ayudarle directamente a los acreedores. Ok, los que se hacen acreedores, ¿quiénes son? Personas físicas o jurídicas. ¿Sí? De otra, si esta autoridad legítima para exigir el pago o el cumplimiento es una obligación, entonces es contraída con anterioridad. Entonces, es decir que a pesar de que una de las partes se quede sin medios para cumplir con su obligación, este persiste. Este sí persiste. Por ejemplo, un agricultor insolvente puede contratar personas para ayudar a cosechar el cultivo. ¿Por qué no cosechar y vender el cultivo? Sería aún peor. Se ha sugerido que el orador o escritor deba decir: esto es insolvencia técnica, esto es insolvencia real. Insolvencia técnica, insolvencia real, para ser preciso. Entonces, ¿quieren ser precisos? ¿Esto es una insolvencia técnica o es real? Donde la insolvencia técnica es sinónimo de insolvencia de balance, lo que significa que sus pasivos son mayores que sus activos. ¿Qué pasa cuando los pasivos son mayores?
que los activos, que las inversiones. Pues los pasivos son mayores que las inversiones. Entonces, la insolvencia real es sinónimo de la primera definición de insolvencia. Es decir, una insolvencia es la capacidad de un deudor para pagar su deuda. Si bien entonces la insolvencia técnica es sinónimo de insolvencia de balance, una insolvencia de balance, una insolvencia técnica, entonces la insolvencia de flujo de efectivos, una insolvencia de flujos de efectivos, entonces la insolvencia de flujos de efectivos y la insolvencia real no son sinónimos. Entonces el término insolvente de flujo de caja conlleva una fuerte connotación. ¿Cuál es? De que el deudor es solvente de balance, mientras que el término realmente insolvente no. El deudor es solvente de balance, mientras que el realmente insolvente no lo es. Bueno, entonces son términos que se relacionan con el deudor solvente o insolvente, si es insolvente o si es solvente respecto al balance. Una definición técnica, muchachos. El insolvente de flujo de efectivos es insolvente. Implica una falta de liquidez para pagar las deudas. La insolvencia del balance implica tener activos negativos, activos que ellos llaman activos netos negativos. Activos negativos, muchachos. Implica usted tiene activos negativos. ¿Por qué? Porque tiene una insolvencia en el balance general. ¿En serio? Sí. Insolvencia no es sinónimo de quiebra, que es una determinación de insolvencia hecha por un tribunal de justicia, con las órdenes legales resultantes destinadas a resolver la insolvencia. Entonces, aquí lo importante, ¿cuáles son los activos negativos? Háblame de los activos negativos, netos. Pues mira que el patrimonio neto, un patrimonio neto, es el valor total de la empresa. Está evaluado. El valor total de la empresa es ese patrimonio neto. Una vez descontadas las deudas, listo, fuera deudas, es decir, es la diferencia entre el activo y el pasivo, ¿sí? Es la diferencia entre el activo y el pasivo, el patrimonio neto, porque ya no hay deudas. Entonces viene a ser la diferencia entre la inversión, que es el activo, y el pasivo. Por lo tanto, se puede decir que es un concepto de carácter diferencial entre el activo y el pasivo, o sea, entre la inversión y el pasivo. Por esta misma razón, las cuentas que integran el patrimonio neto, esas cuentas del patrimonio neto, muchachos, ¿qué pasa con ellas? Son referidas como cuentas diferenciales. Las que corresponden al patrimonio se van a llamar cuentas diferenciales. Cuentas diferenciales, muchachos. Tenemos eso por un lado, acerca de patrimonio neto. Qué interesante que hayan activos pasivos, bueno, activos positivos o negativos. Pero mire, la consecuencia, muchachos. ¿Vamos a hablar de la legislación? Sí. Resulta que el enfoque de esa legislación moderna sobre la insolvencia de las prácticas de reestructuración a una deuda empresarial ya no se basan en la liquidación y eliminación de las entidades insolventes. Ya no es la eliminación de las entidades insolventes, sino que más bien es la remodelación de la estructura financiera y organizativa de los deudores que experimentan dificultades financieras para permitir una rehabilitación y la continuación de sus negocios. Entonces, esto se conoce como una recuperación comercial, porque estaba experimentando dificultades y entonces
vino la remodelación de la estructura financiera y organizativa de los deudores, vino la recuperación comercial, vino la reestructuración del negocio, vino la implementación de un negocio. Puede entonces muchas veces tener muchas formas, incluye entonces mantener una buena reestructuración, vender como un negocio en marcha. Entonces, algunas jurisdicciones es un delito bajo las leyes de insolvencia que una corporación continúe en el negocio mientras está insolvente. Mira, que resulta un delito para un negocio estar insolvente y que continúe su insolvencia y que continúe su negocio. Esto digamos que es en algunos países, bueno, porque en Estados Unidos, en otros, en Estados Unidos con sus disposiciones, mira que el negocio puede continuar bajo un acuerdo de protección. Que si está insolvente el negocio en Estados Unidos, puede continuar de acuerdo a un acuerdo de protección declarado mientras se resuelven opciones alternativas para lograr su recuperación. Entonces me están diciendo que en Estados Unidos se están protegiendo más las empresas gracias a unos acuerdos de protección para mayores alternativas. Cada vez más la legislatura han favorecido alternativas a la liquidación. Puede ser en varias jurisdicciones motivos de acción civil, incluso delitos, incluso continuar pagando a algunos acreedores con preferencia a otros acreedores. Se le paga a algunos pero no a otros, una vez que se alcanza un estado de insolvencia. La reestructuración de deuda. Venga con usted la reestructuración de la deuda. Sí, es que es algo típicamente manejable por los profesionales, concursales, o de una insolvencia y una reestructuración profesional. Generalmente son menos costosos y una alternativa preferible. La reestructuración de la deuda es un proceso que le permite a una empresa, sea pública o privada, esa reestructuración que le permite a una entidad enfrentar problemas de flujo de efectivos financieros, reducir o renegociar. Se va a renegociar sus deudas para mejorar y restaurar la liquidez y rehabilitarse, para que pueda continuar sus operaciones, muchachos. Entonces la deuda, venga la deuda, den la deuda de gobierno. Aunque el término se use como bancarrota, puede usarse para referirse a un gobierno. Los estados soberanos no quiebran. Esto es así, porque la bancarrota se rige por la ley nacional. Bancarrota, porque se rige de la ley nacional. No existe una entidad para hacerse cargo de dicho gobierno o para distribuir activos. Se distribuyen activos, inversiones a los acreedores. Mira, los gobiernos pueden ser insolventes, pueden ser que no tengan dinero para pagar las obligaciones. Puede ser que no tengan dinero para pagar obligaciones. Si un gobierno no cumple con una obligación, entonces esta es un incumplimiento. Como los gobiernos son entidades soberanas, las personas que tienen deudas del gobierno no pueden embargar los activos del gobierno para pagar la deuda. Entonces el recurso para el acreedor es solicitar, mira, que se le devuelva al menos parte de lo que se le debe. Mira, sin embargo, en la mayoría de los casos la deuda es un incumplimiento y se va a estar refinanciando mediante los préstamos. Se van a estar refinanciando mediante préstamos adicionales. Se va a estar monetizando mediante la emisión de unas divisas, lo que generalmente genera inflación o puede resultar una hiperinflación. Mira que hay leyes muy interesantes. Los regímenes
los regímenes de insolvencia en todo el mundo han evolucionado de manera muy diferente, con las leyes que se centran en diferentes estrategias para enfrentar las insolvencias. El resultado de una reestructuración insolvente puede ser muy diferente, dependiendo de las leyes del Estado. Depende de las leyes del Estado, muchachos, en el que se ejecuta un procedimiento. Las leyes de acuerdo a un procedimiento de insolvencia. Y en muchos casos diferentes partes interesadas en una empresa pueden tener ventaja en diferentes jurisdicciones. Pueden tener ventaja en empresas para tener ventaja en diferentes jurisdicciones. Vamos viendo entonces cómo vamos a estar refinanciando. Puede haber una referencia en un buen refinanciamiento. Una referencia, sí, a un acto de reemplazar una obligación. Para un acto de reemplazar una obligación de una deuda existente por otras obligaciones de deudas de bajos términos. Los términos y condiciones de los refinamientos o refinanciación, más bien términos y condiciones de refinanciación, pueden variar ampliamente en función del país o la provincia donde estén. Entonces, un refinanciamiento depende también del lugar donde esté, pues están pendientes las condiciones de una refinanciación. Depende de la función que tenga el país, provincia o estado. Así también sobre la base de una multitud de factores económicos, como el riesgo inherente. Acuérdese que siempre va a haber un riesgo. Siempre hay riesgos. Riesgos inherentes, riesgos proyectados. La estabilidad política, la estabilidad de divisas, la regulación bancaria, la capacidad del repago, del prestatario, la capacidad del repago, y la calificación del crédito de un país. Sí, eso depende de los países. ¿Me puedes decir entonces cuándo hay inflación? Mira, hay inflación en la economía cuando hay un aumento generalizado, cuando hay un aumento sostenido de los precios. ¿Sí? ¿De qué? De los bienes, de los servicios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo. Cuando el nivel general de los precios sube, dije nivel general de precios, cuando esto sube, con cada unidad de moneda se adhieren menos bienes. Se van adheriendo nuevos bienes. Interesante. Mira que cuando el nivel general de los precios sube, entonces, con cada unidad de las monedas, con cada unidad de moneda, se adhieren menos bienes. Si sube mucho, se adhieren menos bienes y servicios. Es decir, la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda. ¿Poder adquisitivo de quién? De la moneda. Una pérdida del valor real del medio interno de un intercambio y una unidad de medida, una medida frecuente de la inflación. ¿Cuál es esa medida frecuente de una inflación? Es el índice de precios. ¿Cómo estará el índice de precios? Mira, que corresponde a un porcentaje de la variación general de los precios respecto a la generalidad de los precios. Una pequeña variación respecto a ¿qué? A la generalidad de los precios en un tiempo. El más común es el índice de precios al consumidor. Entonces, los efectos de la inflación en una economía son diversos. Pueden ser positivos y también negativos. Los efectos negativos de la inflación incluyen la disminución del valor real. Se disminuye el valor real de la moneda a través de esa inflación. El desaliento del ahorro, el desaliento de la inversión debido a una incertidumbre.
sobre lo que es el valor del tiempo, del dinero, la escasez de los bienes, los efectos positivos, incluyen la posibilidad entonces de los bancos centrales de ajustar las tasas de interés. Cuando hay una posibilidad, un efecto positivo, cuando los bancos, entonces pueden ajustar tasas de interés nominal. Los bancos se ponen a ¿qué? A hacer tasas de interés nominal. ¿Con qué propósito? Con el propósito de mitigar cualquier recesión. ¿Con qué propósito? El de fomentar la inversión. Gracias, bancos. Dicen que son los bancos centrales. Por ajustar tasas de interés, pero tasas de interés donde en el interés nominal. ¿Con qué propósito? Con el propósito de mitigar, como de analizar, como de la recesión y de fomentar la inversión. Bueno, si vas a hablar de la recesión, de mitigar una recesión, pues claro, la recesión es como una disminución o una pérdida de la actividad económica en un país. Esta reducción de la actividad económica se mide a través de una bajada en tasa interanual. Una bajada en el Producto Interno Bruto. Se bajó el Producto Interno Bruto, el PIB real. Entonces debe producirse esto en un periodo de tiempo. Bueno, tenemos los efectos positivos y que los bancos puedan entonces ajustar las tasas de interés nominal. Entonces, ¿qué son las tasas de interés nominal? Las tasas de interés nominal, mira, es un conjunto. No, conjunto. No, mira, es como un índice, entonces, utilizado para medir la rentabilidad de los ahorros. Bueno, un índice para medir la rentabilidad de lo que vendrían siendo los ahorros o las inversiones que se hayan hecho o los préstamos de un crédito que se hayan hecho. Entonces los intereses es ¿qué? Índice utilizado para ¿qué? Medir la rentabilidad que se hayan hecho si hay inversiones o préstamos. Ejemplo sería entonces el crédito bancario para comprar la vivienda. Se expresa como un porcentaje referido al total de la inversión. Esto se va a venir a expresar este interés como un porcentaje referido al total de la inversión, referido al total de la inversión o al crédito durante un tiempo determinado. Oye, entonces me estás hablando ahora de los intereses y que hay tipos de intereses. ¿Sí hay tipos de intereses? Sí. ¿Hay 3 tipos de interés? Sí. Así como hay tipos de interés nominal, pues mira que también hay tipos de interés, bueno, me refiero a tipos de riesgos. Mira que pueden haber justificaciones del por qué hay un tipo de interés sobre un préstamo. ¿Por qué van a haber tipos de intereses sobre algún préstamo? Mira que en economía una persona o una entidad que presta dinero a otro en un tiempo determinado espera ser compensado por ello. Lo común es prestar dinero con las expectativas de que sea devuelto en una cantidad ligera de tiempo. ¿Sí? Cantidad ligera. Y esta superior a la inicialmente prestada que compensa por la dilación de su consumo. La inconveniencia entonces de no poder hacer uso de este dinero durante un tiempo. Además se espera recibir compensaciones. ¿Por qué? Por el riesgo que está asociado a un préstamo. Se esperan recibir recompensas, se espera recibir compensaciones por haber tomado un riesgo asociado a un préstamo. Si este no es devuelto, o si la cantidad que sea devuelta tiene una menor capacidad de compra debido a la inflación. Dicha cantidad de compensación es conocida como el interés de la deuda. Dicha cantidad de compensación es conocida como el interés de la deuda. Esa compensación, ya ven, la compensación es el interés de la deuda. Y suele expresarse en términos de porcentajes. El interés de la deuda se ve en porcentajes con tasas de interés. El tipo de interés nominal, conócelo como el TIN. Este TIN es el tipo de interés nominal. Tipo de interés nominal, no te lo puedo creer. Sí, hombre, el tipo de interés nominal.
también conocido como interés nominal. Es el porcentaje que se agregará al capital concebido como una remuneración durante un tiempo determinado. Es un porcentaje que se agrega al capital, conocido como una remuneración durante un periodo determinado. Es el tipo de interés. El tipo de interés nominal no tiene en cuenta otros gastos distintos a la operación, como puede ser la comisión o las vinculaciones. ¿Qué tendrán entonces en cuenta los tres tipos de factores? De tal manera que a la final recibirán la cantidad inicial de una fracción, de una cantidad dada por un tipo de interés nominal. ¿Hay tres tipos de riesgos? Sí. ¿Cuáles son los riesgos que van a estar relacionándose? El riesgo sistemático, el riesgo regulatorio, el riesgo de inflación o riesgo inflacionario. Mira que si te hablan de tres tipos de riesgos que el prestatario debe compensar en su préstamo. El riesgo sistemático es uno de ellos. Incluye la posibilidad de que el tomador de un préstamo no pueda devolverlo. Este tomador no puede devolver su préstamo, ¿no? A tiempo que, porque las condiciones iniciales fueron acordadas ya fueron acordadas las condiciones. Entonces es un riesgo sistemático porque ya fueron las condiciones acordadas y no se puede devolver. ¿El riesgo regulatorio cuál es? ¿Hay una regulación o qué? Incluye la posibilidad de que alguna reforma o alguna ley legal, alguna legalidad, obligue a pagar al prestamista alguna cantidad diferente que la inicial. Hay un riesgo regulatorio, mira, que puede estar en la ley, que el prestamista tenga que cancelar alguna cantidad diferente a la prevista. Entonces, ¿hay algún tercer riesgo después de conocer que la ley te puede hacer pagar una cantidad, cancelar una cantidad diferente a la prevista? El tercero es el riesgo inflacionario. Tienes en cuenta el dinero devuelto. Puede no tener tanto poder de compra como lo fue en el original, ya que si los precios han subido, pues entonces también podrán comprar menos cosas, ya que si los precios han subido, pues mira, se podrán comprar menos cosas con la misma cantidad de dinero. Entonces mira que el tema de los intereses, tipos de intereses, ¿sí? Tipos de riesgos, sí. Pues un interés puede ser fijo o puede ser variable. Entonces tipos de interés fijos y variables. Los conceptos de tipos de interés fijo o tipos de interés variables los vamos a estar utilizando en múltiples operaciones financieras. ¿Esto es de tipo de interés fijo o este es un tipo de interés variable? Relacionadas a la economía, la hipotecaria, como la compra de una vivienda. Debe tenerse en cuenta a la hora de calcular una hipoteca. ¿Con qué tipo de interés fijo o variable? Pues mira que la aplicación de un interés fijo supone que el interés se calcula aplicando un tipo único y estable, un porcentaje, durante todo lo que dura el préstamo o lo que está en el depósito. Entonces, en la aplicación de un interés variable, ¿qué vamos a hacer si eso no es fijo, si no es variable? El tipo de interés sigue siendo un porcentaje sobre el capital. Va a estar cambiando a lo largo del tiempo. Es que este interés va a cambiar a lo largo del tiempo. El tipo de interés variable que se aplica en cada uno de estos tiempos consta de dos tipos. Es el resultado de la suma de ambos. ¿Me estás diciendo que el tipo de interés variable se aplica en un periodo? Sí, y consta de dos tipos. Es el resultado de la suma de ambos. ¿De qué? La suma de un índice o tipo de interés de referencia. Se suma entonces un índice o un tipo de interés de referencia con
un porcentaje o una margen de diferencia o una margen diferencial. Entonces se van a estar sumando el índice con un porcentaje o se va a estar sumando un tipo de interés de referencia, tipo de interés de referencia con la margen diferencial. Mira, entonces cuando te hablan de un tipo de interés variable, bueno, esa es una suma de lo uno con lo otro. Pues entonces ese uno es el índice o el tipo de interés de referencia. ¿Con qué? Con un porcentaje o con una margen diferencial. Es que hay tipos de intereses, muchachos, que está dentro del interés nominal. El TIN se llama tipo de interés nominal, abreviado TIN, al porcentaje aplicado cuando se ejecuta el pago de intereses. Ya se efectúa esto, pago de intereses. Hablando del interés nominal, el cual debe ser 6% anual. Se aplica una vez al año, ¿sí? Es anual. El interés nominal, ¿cómo le fue en el interés nominal en este año? 6%. Cuando se aplica entonces al finalizar en el año, abónele un 6% sobre lo que se tenía ahorrado. Depende de lo que tengas ahorrado. A eso se le suma el 6%. O sea, lo que se le había quitado cuando se aplica al finalizar el año, pues se le abona el 6% de algo recibido. ¿Se le va a quitar el 6% o no? Porque después se le va a estar sumando al 6%. Mira que si se aplica entonces una vez al mes, en vez de una vez al año, ¿qué pasa? Sería el 0.5. ¡Wow! Por eso 6% y no es 12 sino 6. Porque cada mes sería el 0.5, 0.5 de lo que tenía ahorrado. 0.5, 0.5. Claro. 0.5. Y un mes. Cada mes el interés nominal va por el 0.5. Mira que al siguiente mes entonces el tipo de interés nominal se aplica al siguiente mes. ¿Cómo? Si va por 0.5, muchachos. ¿Se aplica sobre qué? Sobre lo que tenías ahorrado. Más lo producido por los intereses. Si es un nuevo mes, si viene el siguiente mes, tal vez piensan que hay algo ahorrado y también hay algo producido por los intereses. Entonces cambia. Entonces no siempre es 0.5, porque se supone que en el siguiente mes va a haber va a haber algo de ahorrado, puede haber algo de producido por los intereses. Con lo cual, a final del año, es como si se tuviese más de un 6%, porque se sumaron los intereses, lo producido por los intereses. Mucha máquina, oye. En concreto, se puede obtener un 6.17% como una tasa anual. Tasa anual. 6.17%. Sí, en concreto se obtendría un 6.17%. Esta tasa anual permite comparar cualquier tipo de interés nominal. Se comparan los intereses nominales. Se van a comparar ya sea de algo ahorrado o algo pagado. Algo ahorrado, algo pagado. Diariamente, semanalmente, mensualmente, con otros pagados anualmente. Por lo tanto, en general resulta más claro que el interés nominal. La tasa anual equivalente resulta entonces más clara que la que es interés nominal. ¿Por qué será que la tasa anual equivalente es más clara que lo que es el TIN, tipo de interés nominal? Bueno, pues mira, cuando se habla de tasa anual equivalente, ¿a qué hacen alusión? Tenemos tasa de interés nominal y ahora tasa anual equivalente. Para mostrar cuál es la ganancia final del año, de forma normalizada, se utiliza entonces la tasa anual equivalente. ¿Sí? Con una independencia de los periodos de aplicación. Independencias de periodos y otros factores. Una tasa anual
equivalente es de un 6%. Sería igual a un interés nominal del 6%. ¿Aplicado cuántas veces al año? Una vez. Interés nominal aplicado una vez. Un interés nominal, un TIN, es un 6% anual. Aplicado cada mes daría 6.17%. Para calcular la tasa anual equivalente, se utiliza entonces la siguiente fórmula. La I de interés. ¿Cuál es la letra? La I. La I de interés nominal. La N. Entonces es la fracción en que el interés va a ser aplicado. ¿En cuál fracción este interés será aplicado? ¿En cuál fracción se va a ver aplicado el interés? Entonces ya podemos imaginar el interés arriba. ¿Sobre qué fracción? ¿Sobre qué n número de fracción va a ser aplicado? ¿Dónde va a ser aplicado el interés? Arriba, aplicado a la n abajo. Pues, si por ejemplo se aplica una vez al mes, son 12 meses al año. Por lo que en este caso la n se reemplaza por 12. ¿Estoy de acuerdo? El interés nominal abajo, pues el número de meses, en dado caso sea esto así. Entonces tenemos interés arriba, abajo 12 de 12 meses, porque es un interés anual. Bueno, la tasa anual equivalente, tanto por uno, bueno, equivale, ejemplo, con un interés nominal del 6% y 12 pagos al año, entonces el interés nominal es del 6%. ¿Cuántas veces al año? 12 veces al año. ¿Cuánto da en total? 6,17%. Obtenemos entonces al finalizar el año 600 euros. Existe una relación entre dos tipos de interés. Dos tipos de interés existen en la relación que han sido pagados anualmente. Existen relaciones de interés que han sido pagados anualmente, mensualmente, semanalmente, mensualmente, anualmente, diariamente, que tiene el mismo TAE. Bueno, entonces está la relación de la tasa anual equivalente, la tasa de interés anual, también la tasa de interés mensual, la tasa de interés semanal, la tasa de interés a diario. Mira qué interesante. Tipos de intereses para la semana, para el día a día, para el diario, para la semana, para el mes, para el año. Y además el anual. Debido a estos tipos de intereses, muchachos, intereses nominales, ya sabes que puede ser a diario, semanal, mensual, así como anual, son numéricamente grandes, cuando se toma una fracción más grande del año. Históricamente los bancos, como referencia del interés que pagan los depósitos, aunque cuando conceden créditos suelen proporcionar tipos de interés nominal mensual, pero van a conceder créditos, sí. ¿Cuándo se va a proporcionar el tipo de interés nominal mensual? Así entonces lograrán lo que se les cobrará a sus clientes. Lograrán lo que se les va a terminar cobrando a los clientes. Por su dinero parezca, y por su dinero parezca algo menor que lo que se les ofrece por sus depósitos, que es numéricamente más pequeño. Bueno, chévere que hayan tasas de intereses para el día a día, el diario. Chévere que haya esto para las semanas, para los meses, para el año anual y el equivalente. Interesante, oye. Entonces los tipos de intereses también pueden ser reales o apretados. Digamos que el tipo de interés real muestra qué rentabilidad obtendrá el facto del inversor. ¿Qué rentabilidad obtendrá el facto del inversor, el inversor, que realice algún tipo de operación de crédito? Cuando se realizan las operaciones de crédito, ¿qué
tipo de rentabilidad obtendrá el FACT. Se expresan esto como normas, como porcentajes también. Entonces vemos normas, vemos porcentajes. Este sistema tiene en cuenta la inflación que sufren los economistas, por lo que se refleja la devaluación. Si hay inflación, se refleja la devaluación de la divisa. Cuando al paso del tiempo, yo con ello la pérdida del poder adquisitivo. Bueno, si hay un sistema de inflación, mira que se refleja en la devaluación de las divisas debido al paso del tiempo. Mira que se obtiene a partir de un tipo de interés nominal. Este tipo de interés real se obtiene el interés real a partir de qué? De un interés nominal y de una tasa de inflación. ¿Tasa de interés nominal? Sí. ¿Tasa de inflación? Sí. Entonces el tipo de interés nominal sobre la inflación esperada. Bueno, tenemos entonces algo así como el tipo de interés nominal sobre la inflación. ¿Para qué? Para que nos dé entonces el tipo de interés real. Más que todo el interés real entonces viene de lo que es dividir el tipo de interés nominal sobre la inflación. Sobre la inflación. Esto ya es real, porque ya está ahí sobre la inflación que ocurre. ¿Existe una manera más sencilla de explicar esto? De estimar tiempos reales. Para hacer una idea y denominar la relación de Fisher. Bueno, entonces tipo de interés real, parecido a un tipo de interés nominal. Menos y también el tipo de tasa de inflación. Aunque para cantidades pequeñas de dinero esta aproximación es aceptable. Para cantidades mayores, mira, dista bastante el cálculo. Bueno, esto para hacer un interés general. Una introducción, por favor, al tipo de interés. Los tipos de interés y riesgos. Tipo de interés nominal, siendo esto un porcentaje que se va a agregar al capital. Entonces al capital se le agrega tipo de interés nominal, los intereses nominales, que han sido concedidos como remuneración durante un periodo, digamos, de un año, intereses durante un año. Tipo de interés nominal no tiene en cuenta otros gastos de operación, como pueden ser las comisiones, o las vinculaciones. Entonces tenemos esto, intereses nominales en un año, tasa anual equivalente. Y que la tasa anual equivalente, muchachos, es una referencia al costo, al rendimiento anual de un producto financiero. ¿Cuál es ese rendimiento anual de un producto financiero independiente de su plazo? Hay depósitos de plazos, hay depósitos a plazo fijo, hay introducción a la hipoteca, hay rentabilidad en la economía. Esto más que todo para hablar de la rentabilidad en la parte financiera. Nos fuimos por los intereses de los consumidores. Es que entre las corrientes económicas monetarias, muchachos, existen consensos. Existen que las tasas de inflación muy elevadas son causadas más bien por un crecimiento excesivo de la oferta de dinero. Sí, las opiniones sobre estos factores que determinan las tasas bajas o altas o bajas, bajas a moderadas de inflación son muy variadas. La inflación baja, la inflación moderada puede atribuirse. La inflación moderada se le atribuye a las fluctuaciones. Es que la inflación moderada se le atribuye a las fluctuaciones de las demandas de los bienes y servicios a cambio de los costos. La inflación, cuando está moderada o baja, se le atribuye la fluctuación que hay entre demandas de bienes y servicios o debido a los cambios de los costos y suministros, tanto así como el crecimiento de la oferta monetaria. Depende también
una inflación si está bien o no, debido al crecimiento de la oferta monetaria, así como los aspectos que tienen que ver con las fluctuaciones de las demandas de bienes y servicios, así como también los cambios de costos. Mira que en general la inflación también puede producirse debido a la relación entre oferta y demanda del dinero. ¿Cómo está la relación entre oferta y demanda? Vamos a ver cómo está la inflación. Por lo que se puede provocar algún incremento excesivo de oferta de dinero, o bien por una súbita disminución de la demanda. También puede ser por una súbita disminución de una demanda. Es decir, que se produzca una huida del dinero, una subida, caída de la demanda de dinero. Puede ser causada por ejemplo, por la desconfianza de los ciudadanos con su moneda local. Bueno, digamos que la escuela austríaca asigna la causa de inflación, deflación. Ya tenemos un ejemplo de inflación, deflación, a la existencia de un monopolio, emisores de monedas, Banco Central. ¿Cómo solucionar la inflación? Propone entonces la eliminación del monopolio emisor de la moneda y reemplazarlo por una solución descentralizada. Cuando hay este evento, este fenómeno de descentralizar la moneda, se habla de un ejemplo de inflación-deflación. Entonces, la mayoría de las corrientes económicas están a favor de una tasa pequeña, que sea estable la tasa de inflación. Estable, póngale la inflación estable, la relación entre lo uno y lo otro, estable. Una inflación pequeña puede reducir las recesiones económicas, al permitirle que el mercado laboral pueda adaptarse rápidamente a una crisis. Entonces se reducen los riesgos también de alguna trampa de liquidez y se impide entonces una política monetaria de estabilización. La tarea de mantener la tasa de inflación baja, esa tarea, mantener la tasa de inflación. Mantienes la tasa de inflación baja, esto es estable. Se asigna entonces generalmente a las autoridades monetarias del país. ¿Cómo está la tasa de inflación baja monetaria en el país? En general las autoridades monetarias son los bancos centrales. Esas son las autoridades monetarias, los bancos. Pues controlan el tamaño de la emisión monetaria. ¿Mediante qué? Mediante la fijación de tasas de interés. Mediante la fijación de las tasas de interés se puede conocer la emisión de las monedas, gracias a que hay unas fijaciones de tasas de interés a través de las transacciones en los mercados de divisas. Sí, todo lo de ¿cómo llego yo a entender lo que es un mercado de divisas? Pues mira que los bancos son autoridades monetarias. Pues estos, a través de fijación de tasas de interés, a través de las transacciones del mercado de divisas, mediante la creación de bancas de reservas, todo esto ayuda al índice también. Entonces mira, el índice, digamos, el índice negativo en las tasas de inflación, índice negativo lo van a llamar deflación. Entonces la inflación es positiva y la deflación negativa. Mira, se dan grados de inflación. Hay inflación acumulativa, cuando el aumentar los precios de los bienes aumenta también sus costos. Suben los bienes, suben los costos. Hay una inflación imprevista también. Cuando hay inflación imprevista, cuando no se presentan manifestaciones claras, la inflación entonces es anticipada. Es la expectativa que las personas tienen en una inflación. Es reflejada, por ejemplo, en el interés del mercado financiero. Interés del mercado financiero. ¿Cómo está el interés en el mercado financiero, muchachos? La inflación galopante que se caracteriza porque en cada aumento de precios se va a estar señalando el camino. En el aumento de precios se señala el camino para un aumento de salarios, para un aumento de gastos.
los cuales pueden estimular el alza de los precios. Ah, muy bien, muchachos. Está muy bueno que hayan entonces tipos de interés. Ahora me dicen que hay tipos de inflación. Sí, muy chévere. Me faltó decir que hay un efecto de inflación, bueno, que se llama efecto Fisher. El efecto Fisher, por favor, el Fish. ¿Por qué? Porque se establece que la tasa de interés nominal, el TIN, se ajusta para reflejar cambios en las tasas de interés real y en las tasas de inflación esperada. Entonces especificamos la tasa de interés de un bono o la tasa de interés de un préstamo que sea equivalente a la suma de las tasas de interés, equivalente a la tasa de inflación que se espera durante un periodo de un préstamo. La hipótesis de la ecuación de Fisher. Gracias, Fisher. Usando la I de interés para la tasa nominal R, tasa de interés, tasa nominal R, para la tasa real, y el signo pi para la tasa de inflación esperada. Mira que en finanzas la ecuación sirve para explicar la tasa nominal de intereses en función a la tasa real de intereses. ¿Cómo así? ¿Cuál es la tasa nominal de intereses? Tiene que ver entonces con la tasa real de intereses. Tasa nominal, tasa real de intereses. Esto con la inflación. ¿Hay tasas nominales de interés? Sí. Tiene que ver con la tasa real de intereses respecto a la inflación. Mira, los tres conceptos de una ecuación se relacionan y asumimos que hay una inflación y asumimos que hay una tasa real de interés. Y estos son determinados por la ecuación. Por ejemplo, la inflación puede depender de expectativas que tengamos hacia el futuro. ¿Qué tal que haya un déficit fiscal? Mientras que la tasa real de interés está dada por las características o preferencias de las personas. ¿En serio me estás diciendo que la tasa real de interés es una característica de instituciones o de las personas en una economía? ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, mira, por tanto, una vez la inflación, una vez las tasas reales están determinadas, tenemos inflación, tenemos tasa real, entonces la ecuación de Fisher dará el valor ¿a qué? A la tasa nominal de interés. ¿Con qué se llega al valor de la tasa nominal de interés? Gracias a la ecuación de Fisher, muchachos. Gracias, Fisher, por la tasa de interés nominal. Ah, interesante. Estrictamente la ecuación de Fisher no es la misma que la hipótesis en la que se refiere a la ecuación implicando una hipótesis. La ecuación es una solución matemática única y surge del comportamiento a nivel del individuo, de un prestamista, de un prestatario, de maximizar las ganancias. Entonces, la hipótesis de Fisher, en cambio, es una afirmación más bien fuerte, pues establece que las tasas reales pueden afectar la tasa nominal, pero no esto a la inversa, ¿no? Que la tasa real puede afectar la tasa nominal. ¿Acaso la tasa real puede afectar la tasa nominal? Es decir, que las variables reales también afectan las nominales. En la ecuación de Fisher, las variables nominales son la tasa de interés nominal. En la ecuación de Fisher, entonces, ¿qué son las variables? La tasa de interés nominal y la tasa de inflación esperada. Tasa de interés nominal, sí. Tasa de inflación esperada, sí. Esto resulta también una piedra angular en el concepto de macroeconomía. En el tema de neutralidad de dineros. Muy bien, muchachos. De la ecuación de Fisher, que se deduce la tasa de interés nominal por un préstamo, dependerá también directamente de la inflación.
y de la tasa real. Mira entonces que la tasa de interés nominal depende de... La tasa de interés nominal depende de la inflación, depende de la tasa real. A mayor inflación, mayor tasa de interés nominal. A mayor tasa de interés real, mayor tasa de interés nominal. La ecuación de Irving Fisher, autor de la teoría del interés en el año 30. Gracias Irving Fisher en el 1867 y murió en el 1947. Bueno muchachos, por último, ¿qué es el déficit fiscal? El déficit fiscal, déficit público presupuestario. Se describe la situación en la cual los gastos son realizados por el Estado, que superan a los ingresos no financieros, superan los ingresos no financieros en un determinado tiempo. Cuando se habla de déficit público fiscal, se está haciendo referencia, muchachos, al déficit de conjuntos de administraciones públicas en un país. Así, por ejemplo, si se refiere al caso dentro del déficit público, se encontrará entonces una parte original por el Estado, otra parte por las comunidades, otra parte por los ayuntamientos, otra parte por la Diputación provincial, siendo el déficit público la suma de todas ellas. Déficit, la suma de todo. Entonces, se habla de un déficit fiscal en una economía cerrada, en situaciones en las que el gobierno no tiene acceso. No tienen acceso al endeudamiento. No tienen acceso al endeudamiento directo con el público, ni dentro ni fuera del país, y que sus reservas internacionales se han agotado. Por tanto, la única opción que les queda es endeudarse con el Banco Central. Interesante, muchachos. Endeudarse con el Banco Central. ¿Cuándo? Pues cuando hay un déficit fiscal en situaciones de gobierno, no tienen acceso al endeudamiento directo con el público, ni dentro ni fuera del país. Entonces les quedan algo que son las reservas internacionales y estas también se agotan. La única opción es endeudarse con el Banco Central. Es que esas reservas consisten en depósitos de monedas extranjeras controladas en los bancos centrales. Ya ni las reservas de monedas extranjeras sirve. Ahí sí toca entonces endeudarse con el Banco Central. Estos activos de las reservas de las bodegas se componen de diversas monedas de reserva. Pueden ser euros, pueden ser dólares. Bueno, muchachos, el déficit fiscal, muchachos, puede ser primario, puede ser total o puede ser llamado deuda. El significado de déficit difiere, es distinto al de deuda. ¿Qué tal un déficit? ¿Qué tal una deuda? El cual es una acumulación de los déficits. Podemos decir que una deuda es la acumulación de déficits anuales. El déficit entonces ocurre cuando los gastos de un gobierno superan los ingresos de un gobierno. Hay déficit cuando ocurre que los gastos son superiores a los ingresos. El déficit puede ser entonces medido con o sin incluir los desembolsos por parte de intereses de la deuda. El déficit primario, muchachos, con ustedes, se define con la diferencia entre el gasto gubernamental corrientes en bienes y el servicio y el ingreso total actual en todos los tipos de impuestos y el ingreso total en todos los impuestos por transferencia de pagos. Mira que tenemos el déficit primario, el déficit. Entonces hay tipos de déficits. El primario, el total. El total es el déficit primario más los pagos por intereses de la deuda, el cual es llamado déficit fiscal. El déficit fiscal es el déficit total, no es el primario, sino ya
el déficit total, el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque se han sumado los pagos por intereses de la deuda. Entonces, si en el tiempo del periodo tenemos gastos gubernamentales y el tiempo es el ingreso por impuestos, y también hay en el tiempo ingresos de impuestos. Es un paralelo con el tiempo. Tenemos gastos, tenemos ingresos de impuestos. En el tiempo que tenemos gastos y tenemos ingresos por impuestos. Para lo respectivo, para un periodo, entonces el déficit primario es gastos menos tiempo de ingresos de impuestos. Bueno, si finalmente la deuda del año actual puede ser calculada, una deuda de un año, a partir de la deuda del año anterior. Hace más, dice, el déficit total del año. El año se relaciona con el año anterior, muchachos, más el déficit total del año en curso. Las tendencias económicas, muchachos, han sido influenciadas en el crecimiento o en el decrecimiento de algo llamado el déficit fiscal. Entonces depende del desarrollo de un crecimiento o no del déficit fiscal. Los altos niveles de actividad generalmente llevan a cabo un ingreso fiscal. Si hay buena actividad, hay buen ingreso fiscal. Mientras que los gastos gubernamentales, se incrementan frecuentemente en periodos de recesión. Claro, en un periodo de recesión hay más gastos, debido a la mayoría de desembolsos por programas de seguridad, como las prestaciones de desempleo, puras prestaciones de desempleo, porque eran momentos de recesión. Los cambios en las tasas, que han sido tasas impositivas, las políticas de recaudación, niveles de prestaciones sociales y otras decisiones políticas gubernamentales también pueden tenerse en efecto a la deuda pública. Para algunos países, como Rusia, pues mira que los miembros de la organización, digamos de petroleros, los ingresos por el crudo y por el gas juegan un papel importante en las finanzas públicas. Rusia, ¿cómo no va a tener una representación importante del ingreso del crudo o el ingreso del gas en las finanzas públicas? La inflación, muchachos, reduce el valor real de la deuda. Cuando hay una inflación, mira que se reduce el valor de la deuda. Sin embargo, si los inversionistas se anticipan a una inflación, podrán entonces demandar mayores tasas. Si los inversionistas se anticipan a la inflación, demandan mayores tasas de interés en la deuda pública. Encareciéndole a ustedes su atención. Muchas gracias por este acercamiento a estos temas de financiación. Muchas gracias.